Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, en su episodio 171, pues vamos a seguir este recorrido bien interesante, esta narrativa que nos plantea el libro de Judith, justamente en torno a una preparación, a una batalla que se está por gestar, de invasión y de destrucción muy característica de estos tiempos, entre estos asirios, estos gobiernos que representaban o encabezados por el general, por así llamarlo, Holofernes, y cómo él va descubriendo, pues, dentro de ese ejército asirio, acostumbrado a conquistar y además con triunfos aplastantes, que marcaban lo que luego también conoceremos con el Imperio Romano, que era un ejército temido. Pues se consigue en un pueblo que a través de un profeta, por así llamarlo, o un consejero llamado Agior, este, se atrevió a decir pues que no recomendaba que invadieran este pueblo porque este pueblo tenía un Dios que verdaderamente era un Dios poderoso y que podía protegerlos de semejante invasión. Dentro de ese contexto, hoy justamente en nuestro episodio vamos a hacerle la reflexión lo que sería la lucha de dioses, y ya van a ver por qué planteo esta idea, porque efectivamente, así como se lo escuchaba una vez a un sacerdote y tiene mucha razón en su reflexión, lo que ocurre por ejemplo en el libro del Éxodo, más que una liberación física de un pueblo que sí ocurrió, también se da este escenario de una lucha de dioses. No olvidemos todo esto que tenían los egipcios, de estos pseudo sacerdotes magos que con artilugios pues hacían muchas cosas para dar a entender que los dioses egipcios pues tenían mucho poder, y Moisés también enfrenta esto con el Dios verdadero. Entonces, bueno, comencemos con la narrativa del capítulo 6 de Judith, que lo vamos a leer completo. Dice así: calmado el alboroto de la asamblea, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Agior y a los moabitas delante de los pueblos extranjeros: ¿quién eres tú, Agior, y quiénes ustedes que se dejaron sobornar por Israel y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? Entonces aquí él hace una pregunta justamente que le da sentido a este título de este episodio. ¿Qué otros dioses hay fuera de Nabucodonosor? Él nos hará fuerza y exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarnos. Nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez, y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su sangre chorreará por las montañas, y sus llanuras se convertirán en cementerios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues serán totalmente destruidos. Dice el rey Nabucodonosor, Señor de toda la tierra. Él lo dijo y todas sus palabras se cumplirán. Aquí me detengo. Primero porque ciertamente algo que ha acompañado al hombre, y aquí sí me enfoco al hombre en términos masculinos, es esta necesidad de imponer su poder, es decir, de que se sepa quién es el que manda, de gobernar. Y esto fue la gran debilidad de conquistadores como Alejandro Magno, como Napoleón Bonaparte, el mismo Hitler, cada uno con sus motivadores, en unos casos pues sencillamente despreciables, pero motivadores al fin. Y es gente que, y hoy por hoy también se ve, ¿no? Uno se consigue hasta un portero en una institución pública, y si ese portero siente que en la portería donde trabaja, él es el que decide quién entra, quién sale, y él es el que da los permisos, ese hombre va a imponer su poder. Entonces, ciertamente los seres humanos, especialmente el ala masculina, nos mueve mucho el poder, y nos mueve también que ese poder se vea amenazado. Punto uno. Punto dos. Por eso decía en la invitación a este episodio, que luego quedará en la descripción del canal de YouTube, ciertamente encontrarse con Dios cara a cara altera nuestras vidas, sobre todo si lo hacemos a edades muy tardías. Si uno desde niño le van educando en lo que Dios quiere, quién es Dios,
la importancia de la exclusividad, de que no pueden haber otros dioses, no pueden haber signos zodiacales, no pueden haber otros ritos, porque Dios, por lo menos así lo he aprendido yo, y no lo digo en un carácter fundamentalista, pero Dios es un Dios celoso, y además yo creo que así como cualquiera de que los que me escuchen, con un sano juicio, que tengan pareja, van a exigirle a esa pareja fidelidad absoluta. Ahí no hay espacio para una montadita de cacho, para un piquito con otra persona, nada de esto, porque o soy yo o no es nadie. Pues creo que también Dios tiene más derecho aún, y más, sobre todo más moral, para exigir y ofenderse de que nosotros, teniéndolo en Él todo, pues busquemos otras alternativas. Entonces, cuando Dios llega a nuestras vidas en edades un poco avanzadas, y edades avanzadas me refiero 12, 13, 14 años, no estoy hablando de algo muy viejo, y ya nosotros somos personas que tenemos, por ejemplo, intronizado en nuestros corazones un Dios o varios dioses centrados, por ejemplo, en nuestro modo de vivir la sexualidad, en nuestro modo de entender el poder, en la ambición, en la vanidad, en la soberbia, en el ego. Muchos de esos esquemas de nuestras vidas van a chocar con la presencia de este Dios. Y eso va a generar rebeldía. La respuesta de Holofernes refleja mucho lo que a veces ha sido nuestras respuestas a lo largo de nuestras vidas. Primero, cuando nos queremos enfrentar a las enseñanzas de Dios. No, pues yo no estoy de acuerdo con la castidad, yo no estoy de acuerdo, me parece un absurdo, una estupidez, por ejemplo, que en estos tiempos se siga hablando de castidad, o se siga hablando de limosna, o porque yo tengo que confesarme con un cura. Todo ese tipo de cosas, entramos en conflicto con la enseñanza. Cuando vemos que no podemos derrotar al Dios y a su enseñanza, entonces a veces queremos armonizar un poco lo que hizo San Pablo cuando llegó a Atenas. Queremos armonizar, queremos meter a nuestros dioses que cohabiten o que convivan con el Dios verdadero, cosa que tampoco va a ocurrir, porque Dios no va a cohabitar con el pecado. Entonces, esto es una tarea reflexiva muy importante, sobre todo porque recientemente escuchaba, no voy a extenderme en esto, pero recientemente escuchaba algo que me preocupó muchísimo en mi corazón. Eh, hoy por hoy cuesta mucho fijar posición. Yo escuchaba a una persona de Dios, sin duda, una persona que además tiene una misión muy bonita, y daba un testimonio muy hermoso, pero hablaba de que luego del Concilio Vaticano II había como dos alas, el ala clerical progresista y el ala clerical tradicional o tradicionalista. Y pareciera que eso está bien, pareciera que, es más, la palabra progresista le lleva una ventaja a la palabra tradicionalista. Ya solamente de que usted escuche algo que diga progreso, pues todo lo que no tenga el progreso pareciera sencillamente que no tendría sentido y razón de ser. Tenemos que estar abiertos al progreso. Pero eso en nuestra iglesia hace mucho daño, porque yo me preguntaría, y también tenemos entonces dos visiones de un Dios progresista y un Dios tradicionalista, porque al final entonces serían dos dioses que cohabitan, como el padre que cohabitaba con el hijo pródigo y el hijo mayor. Al final, tanto el hijo mayor como el hijo pródigo se consiguieron, poniendo dos ejemplos, suponiendo que el hijo pródigo sea el progresista y el hijo mayor el tradicionalista. Ambos se encontraron con que en ambos habían fallas, pero la verdad la tenía ese Dios que los unía, ese Padre que los unía, y que en él depositaba la verdad. Entonces yo creo que a veces, más que interesarnos en las posiciones tradicionalistas o progresistas, que también pueden hacer emanar dioses distintos o desvirtuar la visión del Dios verdadero, tenemos que enfocarnos en conocer cuál es la verdadera visión de Dios, y eso solamente lo vamos a conseguir en su palabra, en el catecismo debidamente aprobado por el magisterio de la iglesia, y por supuesto en todas las enseñanzas de santos probados de nuestra fe, cuya vida, cuyo testimonio, cuyo legado ha sido sencillamente una riqueza y un tesoro para todos nosotros. Entonces, bueno, una vez que sale todo eso, viene entonces una sentencia contra Agior, el hombre que había recomendado no enfrentarse al pueblo de Israel. Dice así Holofernes: en cuanto a ti, Agior, mercenario de Amón, que pronunciaste estas palabras para tu desgracia,
Desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me vengue de la raza venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de mi multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva al combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te han de llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara si crees que son invencibles, que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Gior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Sus servidores lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento, a la llanura. De allí pasaron a la montaña y llegaron a las fuentes que están al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron, tomaron sus armas y salieron hacia la cumbre del monte, mientras que los honderos impedían su subida, disparándoles piedras. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Gior dejándolo tendido al pie del cerro y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad. En aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabri, hijo de Gotoniel, y Jarmí, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los dirigentes de la ciudad, también se unieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Gior en medio del pueblo y Osías lo interrogó sobre lo que había pasado. Agior les dio a conocer lo de la asamblea de Holofernes, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios, clamando: Señor, Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que están consagrados. Animaron a Agior y lo felicitaron calurosamente. Después de esa reunión, Osías lo invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda de Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin duda, en esta parte, en esta historia que termina acá, que vamos a enlazar ahorita con una lectura del Evangelio de San Marcos, pues vemos un hecho que a Agior más bien, en vez de sentir una maldición, fue un gran favor. No hay nada mejor que le podemos hacer a un ser humano, o no hay nada mejor que le pueda pasar a un ser humano que desde el pecado sea despreciado y abandonado en la gracia. Eso rara vez ocurre, muy rara vez ocurre. Es decir, que el pecado te lleve a la gracia y te deje allí abandonado es una gran bendición, y eso fue lo que le pasó a Gior. El pueblo de Israel, con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas, sin duda ha sido siempre el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y Holofernes lo deja allí pensando que lo estaba llevando a la muerte, porque luego los iban a conquistar, y uno de los primeritos que iban a buscar era a Gior para que muriera allí clavado, traspasado. Francamente, ¿qué pasó con él? Ya nos lo dirá la historia. Yo este libro, lo confieso, lo estoy leyendo por primera vez junto con la serie. Pero me parece interesante la posición de Agior. Agior no apuesta a quedarse en el lado más moderno o en el lado más poderoso o en el lado que aparentemente aseguraba más seguridad. Agior apuesta a lo que algo, que para mí también hay una acción de la gracia importante de Dios, algo en su corazón le decía: estoy del lado no del pueblo de Israel, estoy del lado de su Dios. Y eso implicó dejar todo un pasado de persecuciones y de conquistas, y seguramente de malas decisiones, inclusive de malos rezos, de malos ritos, de idolatrías. Yo creo que allí hay una gran enseñanza de cómo Dios empieza a ganar esta batalla cuando empieza justamente ganando para sí a un hombre que venía de un poblado pagano, que era justamente el poblado de los asirios. Insisto, un pueblo verdaderamente despiadado. Vamos entonces a enlazar para terminar este episodio con el Evangelio de San Marcos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque aquí vamos a ver un poquito cómo puede reaccionar nuestro ser con violencia cuando Jesucristo se acerca a nuestras vidas. No todo es amor y misericordia, siempre Dios, y esto lo dejo muy claro: si Dios tuviera
tres vestimentas, y esto se me ocurre ahorita decirlo así, en el caso del hombre, voy a poner en el caso del hombre, la franelilla, que es la que va unida a la piel, sería la verdad, la camisa sería la justicia y el saco sería su misericordia. Creo que cada uno, creo que se entiende claramente que el saco arropa tanto la justicia como la verdad. Pero quien no valora o quien deja que Dios se acerque a nosotros en climas muy calurosos, es decir, porque realmente nuestra soberbia lo que hace es generar calor, incendiar su impaciencia, aunque Dios es un Dios paciente, pues también es un Dios que, como dice el Salmo, lento para la cólera. Yo siempre pongo ese ejemplo, por lo cual quiere decir que no se encolerice nunca. Entonces, si nosotros obligamos a Dios a quitarse el saco para poder ver nuestro caso, lo que vamos a ver solamente es su justicia dentro de la verdad, que es indiscutible. La verdad será lo que obviamente siempre vamos a ver de Dios. Entonces es importante ver esta reacción porque aunque pareciera esto un caso, de hecho es el caso más violento que narra la Biblia en torno a una posesión demoníaca, que además estaba cargado de muchos, de miles de demonios, porque ahí se hablaba de legión, no se hablaba de uno solo. A pesar de ello, veamos cómo Jesús, sin mayor violencia, sino con su palabra, que es autoridad y que es vida, que es poder y que es fuerza y que es presencia, pues logra exorcizar a este hombre que estaba totalmente desahuciado y abandonado prácticamente en la locura. Llegaron a la otra orilla del lago, recordemos que estamos en San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 21, al 20, perdón. Dice, llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había llegado, bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. ¿Cuántas veces nosotros efectivamente nos estamos siendo lastimados con nuestras propias decisiones, nuestros propios pecados? Además, nadie se nos puede acercar. Eres una persona o somos personas que no aceptamos consejos de nadie, que nos sentimos que nadie tiene el derecho a juzgarnos, ni siquiera Dios, y además somos violentos con quienes nos rodean. Bueno, es una figura interesante para pensar en nosotros mismos. Y solamente Jesús bajándose de la barca hace que este hombre quede brutalmente atormentado. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decías, no te metas conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo multitud, como somos muchos. Y rogaban insistentemente que Jesús no los echara de aquella región. Había una gran piara de cerdas comiendo al pie de cerdos, perdón, comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Jesús se los permitió y entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron desde el agua, desde el alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Aquí también me detengo porque no es de poca significancia este hecho muy simbólico, creo que tiene muchos símbolos importantes. Los cerdos son considerados en la tradición judía un animal impuro. Y recordemos que Jesucristo nos enseña en las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Entonces en la impureza no está Dios. Es el hecho de que los demonios quisieran estar en un animal que representaba la impureza, pero que además terminan ahogados, deja muchas enseñanzas, ¿no? Hacia dónde nos lleva el camino del pecado, de la muerte. Es un camino de impulsos y de insensateces. Pero además me quiero centrar en los cuidadores de estos cerdos, porque tuvieron pérdidas cuantificables, es decir, económicamente importantes, porque
Oye, no ganado, era su cría, era algo que seguramente les producía algún tipo de ingreso, de dividendo, qué sé yo qué. Lo cierto del caso es que es importante entender, y algo que cuesta mucho, y lo digo en primera persona porque no es que yo sea experto en esto, es importante entender que muchas veces cuando estos demonios, falsos dioses, yo lo llamo microdioses o dioses pequeños, pero con D minúscula, salen de nuestras vidas, generalmente con ellos hay pérdidas, conlleva pérdidas, pérdidas económicas, cambio de vida, pérdida de amistades, son muchas las cosas que podemos perder. Pero vamos a ver qué ocurre después. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que estaba en el poder de la multitud, sentado y vestido en su sano juicio. Todos se asustaron, los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Fíjense ustedes lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre. Le piden a Jesús que se vaya, porque había más miedo, había rabia, había impotencia, había incomprensión. No entendía mucho lo que estaba pasando, pero habían alterado a Jesús la zona de confort de aquel lugar. Ya estaban todos acostumbrados a tener su endemoniadito ahí, y bueno, mientras estuviera amarradito y tranquilo, pues no había problema. Y además de eso, también estaban acostumbrados a criar sus cerdos y a vivir en su impureza. Jesucristo altera todo eso en un instante y ellos lo que le piden es que se vaya. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita enseñanza nos deja esto al final, porque este endemoniado terminó siendo un misionero. Fue un hombre que al final terminó dando testimonio de los milagros y los prodigios del Señor. No fue que Jesús lo rechazara, sino que Jesús le dio una misión. Y en esa misión implícitamente iba Jesús, porque el actor protagonista de todas estas bendiciones que este hombre había recibido, esta transformación de vida, pues precisamente se llamó y se llama Jesucristo. Yo me atrevería a decir que esta historia debe haber sido una historia muy importante, sobre todo en regiones paganas, en regiones donde ni siquiera sabrían quién era Jesús. A veces Jesús nos quiere en la iglesia, trabajando en la parroquia, sí, sin duda que sí. Pero a veces también nos puede decir: ya va, más que quererte metido acá, también te quiero en una misión como la de San Pablo. Evangelízame a los gentiles. Quiero que le hables a la gente que no sabe de mí, porque si no, recuerdo mucho las palabras del Papa Francisco, estaríamos como peluqueros peinando ovejas, estaríamos evangelizándonos entre nosotros mismos, y eso es muy cómodo, eso es muy confortable. Hoy por hoy también Dios necesita que sobre todo impactemos en esos lugares donde hay mucho poder y hay poca presencia de Dios. En la política, en la medicina, en la moda, en el arte, entiéndase arte, cine, música, hay muchos espacios en la educación, inclusive me atrevería a decir yo, lamentablemente, inclusive dentro de la educación católica, que se ha transformado en muchos casos en algo muy diferente a lo que es un verdadero y sano proceso de evangelización, conformándonos con muy poco y creyendo que con ese poco estamos haciendo mucho, cuando realmente hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, personas, mujeres. Justamente recordaba esto, estas obras como la que conocí recientemente, que ayudan a la mujer, especialmente estas mujeres que están embarazadas y que se han debatido si abortar o no abortar. Eso es maravilloso, es una obra que verdaderamente Dios debe mirar con profundo amor y cuenta con su gracia, así como con la gracia de María Santísima. Así que bueno, no me extiendo más en este episodio, seguimos preparándonos para esa batalla en donde el pueblo de Israel, en el libro de Judith, pues justamente va a enfrentarse a uno de los ejércitos más despiadados que existía en ese tiempo, que era el ejército asirio. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.